Mira, papito, no te me agrandes que tenemos a las máquinas. Esa frase la soltó María Becerra en plena televisión española, en la cara del presentador más filoso de Madrid, y el estudio entero se quedó sin saber qué contestar. No fue un futbolista quien dijo eso. No fue un periodista deportivo defendiendo banderas, fue una de las cantantes más grandes de Argentina, sentada en un sillón a miles de kilómetros de su casa, plantándole cara a un programa español en pleno mundial, y lo que pasó en esa charla terminó dando la vuelta al planeta. Quédate conmigo, porque te voy a contar exactamente qué dijo María Becerra sobre Messi, por qué su reacción al hat-trick histórico sorprendió hasta a quienes la conocen bien. Y guárdate la curiosidad para el final, porque hay un detalle escondido en esa entrevista que casi nadie notó y que dice muchísimo más de lo que parece a simple vista. Si te gusta el fútbol contado con alma, suscríbete que esto recién arranca. Para entender por qué la reacción de Becerra explotó así, primero hay que viajar a una cancha de Kansas City. Era el 16 de junio de 2026, el debut de Argentina en el Mundial, la campeona vigente abriendo su camino frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Y a los 38 años, una edad a la que la enorme mayoría de los futbolistas ya colgó los botines o juega a media máquina, Lionel Messi hizo algo que jamás había hecho en toda su trayectoria mundialista: un hat-trick, 3 goles, en una sola noche, en una Copa del Mundo. El primer triplete de Messi en un mundial llegó justo cuando muchos creían que ya le habían visto absolutamente todo, y esa es la clave de por qué el mundo entero, incluida una cantante argentina parada en un estudio de Madrid, se rindió a sus pies en cuestión de horas. Conviene frenar un segundo en un dato, porque en el furor del momento muchísima gente lo mezcló y vale la pena dejarlo cristalino. Con esos 3 goles, Messi llegó a 16 tantos en mundiales e igualó al alemán Miroslav Klose, el máximo goleador histórico de la competición. Igualó. Quedó al lado del Rey, empatado en la cumbre, a un solo gol de quedarse completamente solo en lo más alto de la historia del fútbol. Esa es la verdad fría de los números, la planilla pura. Pero en el calor de un festejo así, en las redes, en la televisión, en las charlas de bar de medio planeta, todos lo dieron directamente por superado, y entre esa marea de euforia desbordada, apareció una voz que nadie tenía en el radar, la de María Becerra. La cantante estaba en España, había pasado por La Revuelta, el ciclo nocturno que conduce David Broncano, uno de los programas más vistos de la televisión española, famoso justamente por su tono picante, irónico, ese estilo donde nadie sale ileso de la chicana. Imagínate la escena por un segundo, una artista argentina en territorio español sentada frente a un presentador que vive de provocar a sus invitados en pleno arranque de un mundial donde España y Argentina son 2 candidatas que perfectamente podrían cruzarse más adelante. El terreno estaba minado de punta a punta, cualquiera en esa silla habría jugado a la prudencia diplomática, a quedar bien con la casa que la recibía. Becerra hizo exactamente lo contrario, agarró la pelota y se la jugó entera. Cuando Broncano puso sobre la mesa la actuación monumental de Messi, María no se guardó absolutamente nada. 3 goles de Messi, guacho, soltó con una emoción que le brotaba del cuerpo entero, sin filtro, sin pose. Se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales. ¡Qué crack! ¡Qué cosa de locos! Lo dijo así, con esa mezcla de orgullo nacional y devoción pura que tiene cualquier hincha de verdad cuando habla del ídolo de su vida. Acá hay que ser honestos con el dato. Técnicamente, en ese preciso momento Messi había igualado el récord, no lo había superado todavía, pero esa precisión de planilla quedó completamente arrasada por la emoción del instante, y la verdad es que a nadie en ese estudio le importó el matiz, porque lo que transmitía Becerra no era una estadística fría, era el flash de estar viva, justo en este capítulo de la historia, mientras un argentino reescribía los libros del fútbol mundial con los pies, y ahí soltó una frase que para muchos fue la más hermosa de toda la charla. Me flasea mucho que seamos contemporáneos a Messi. Pensá un segundo en el peso de eso dicho por una de las artistas más escuchadas de su generación, una mujer que llena estadios, que mueve millones de reproducciones, que es una estrella enorme por mérito propio. Y aún así, lo que la deja muda, lo que de verdad la maravilla por encima de todo, es haberle tocado existir en la misma época que Messi. No lo dice desde el pedestal de su fama, lo dice desde la tribuna como una hincha más. Y ahí está la raíz de por qué su reacción conectó con tanta gente al instante, porque sonó auténtica, sonó humana, sonó exactamente igual a como hablamos vos y yo del 10 cuando nos juntamos con un amigo a ver el partido. Pero la entrevista todavía no había mostrado su mejor momento, ni de lejos, porque una cosa
cosa es elogiar a Messi, eso lo hace cualquiera con 2 dedos de frente. Lo que nadie en ese estudio esperaba era cómo iba a reaccionar Becerra cuando Broncano, fiel a su costumbre, decidiera meter el dedo justo en la llaga más sensible del mundial. El conductor lanzó la provocación con esa sonrisa de quien quiere ver hasta dónde llega la invitada. Le tiró que se imaginara un cruce entre España y Argentina en la final o antes, y que sería una verdadera mala suerte para los argentinos si eso llegaba a pasar. Lo dijo para picarla, para ver si se achicaba en casa ajena. Y muchísima gente en el lugar de María habría respondido con una risita nerviosa, con un "bueno, ya veremos qué pasa", con la corrección típica de quien está de visita y no quiere incomodar. Becerra hizo todo lo contrario. Sin dudar ni medio segundo, le devolvió la frase que recorrió el mundo: "Mira, papito, no te me agrandes que tenemos a las máquinas". Plantó la bandera celeste y blanca ahí mismo, en el corazón del estudio rival, con una sonrisa en la cara pero sin ceder un solo centímetro de terreno. Y Broncano, que de duelos verbales sabe y mucho, recogió el guante de inmediato y contraatacó con ironía pura. Le recordó que España venía de empatar sin goles nada menos que contra Cabo Verde. Incluso bromeó con que arrancar el mundial con un 0-0 era en realidad parte de una sofisticada planificación táctica del cuerpo técnico español, una estrategia secreta para despistar a todos los rivales del torneo. El ida y vuelta fue oro puro, de esos momentos de televisión que se vuelven virales solos, 2 personas riéndose en la superficie, sí, pero defendiendo cada una su bandera con los dientes apretados por debajo. Y en ese duelo de chicanas, la Argentina no perdió ni un solo cruce. Le exigió al presentador que bajara los humos de cara a lo que se venía en la competición, y lo hizo con una soltura que terminó descolocando al propio Broncano en su propia casa. Vale la pena frenar acá y entender bien por qué este momento explotó tanto en redes. Porque no fue simplemente una cantante elogiando a un futbolista, algo que vemos todos los días. Fue una argentina en el centro mismo de la televisión española, en pleno mundial, sosteniendo la bandera de su país sin pedirle permiso a nadie. En un escenario donde el local jugaba con público a favor, frente a un presentador que se mueve como pez en el agua en ese terreno, con todas las cámaras del lado contrario, y aún así, la que se llevó la ovación del momento fue ella. Eso fue lo que sorprendió de verdad a todos, no que hablara bien de Messi, sino la valentía, el desparpajo y la rapidez con que defendió a la selección estando tan lejos de casa y rodeada de terreno hostil. Ahora déjame mostrarte el otro costado de Becerra, el que demuestra que su amor por Messi no es de marketing ni de circunstancia. Porque cuando Broncano le preguntó qué contenido del capitán le gusta más ver en las redes sociales, ella no habló de goles imposibles, ni de copas levantadas, ni de la gloria de la final de Qatar. Habló de un video viral, uno que cualquier fanático de verdad tiene grabado a fuego en la memoria. Ese clip donde se ve a un chico tocando una pandereta a pocos centímetros de la cara de Messi en un restaurante, mientras el 10 lo observa con una expresión de incredulidad absoluta, moviendo apenas la cabeza al ritmo del instrumento, sin terminar de entender muy bien qué está pasando a su alrededor. María lo recordó muerta de risa, sin poder contenerse. "No deja de mover la cabeza, cómo lo amo", dijo, y enseguida se imaginó en voz alta lo que Messi debía estar pensando por dentro en ese instante incómodo, que él solo había ido a ese restaurante a comer una molleja tranquilo, en paz, y de repente tenía a un desconocido haciéndole una serenata con pandereta a quemarropa. Fíjate bien en el detalle, porque acá hay algo profundo. De toda la carrera monumental de Messi, de todos sus golazos imposibles, de todos los títulos que levantó, lo que más la hace reír y lo que más la enamora es ese momento absurdamente humano. El Messi incómodo, el Messi tímido, el Messi que no sabe dónde meterse ni qué cara poner. Ese es el que ella ama, y créeme que esa elección es exactamente lo que separa al hincha de verdad del que solo aplaude cuando hay trofeos de por medio, porque tenés que entender una cosa sobre cómo se quiere de verdad a un ídolo. Cualquiera celebra los goles cuando llueven, cualquiera se cuelga la camiseta el día que se gana el mundial y sale a la calle a festejar. Pero quererlo en su versión más torpe, más frágil, más humana, en ese video donde no es el dios del fútbol sino un señor visiblemente incómodo en una mesa de restaurante, eso ya es otro nivel completamente distinto de cariño. María Becerra lo dejó clarísimo casi sin proponérselo, casi por instinto. Su Messi favorito no es el de la estatua de bronce ni el de la portada de la revista, es el de carne y hueso, el que se pone colorado, el que no sabe cómo reaccionar.
Y esa elección, dicha al pasar entre risas, terminó siendo una de las declaraciones de amor más sinceras que un ídolo puede recibir. Y todo este amor, toda esta devoción desbordada que mostró en España, caía justo en una semana que para Messi venía siendo mucho más densa y pesada de lo que los goles dejaban ver desde afuera. Porque mientras el mundo entero celebraba el hat-trick histórico, alrededor del capitán había un trasfondo personal verdaderamente delicado. Su padre, Jorge Messi, de 68 años, atravesaba un problema de salud serio. El tema trascendió en la prensa argentina a través de periodistas y la propia familia salió a pedir prudencia, aclarando que únicamente sus canales oficiales eran válidos para hablar del asunto. No hace falta entrar en detalles que no nos corresponden ni a vos ni a mí, pero sí es importante entender el peso enorme que cargaba Messi sobre los hombros esos días, mientras por fuera sonreía y festejaba goles. Y acá conviene recordar algo que muchísima gente vinculó con ese contexto familiar. Después de su primer gol contra Argelia, ese zurdazo potente de larga distancia que se clavó en el ángulo del arco, Messi se quebró por completo, lloró en pleno partido delante de millones de personas. Y aunque nadie le puso palabras oficiales a esas lágrimas, cualquiera que conociera el momento que estaba viviendo su familia entendió en el acto que ahí había mucho más que la simple emoción de un gol. Había un hijo cargando con el miedo y la preocupación de cualquiera que ve sufrir a su padre. Por eso, cuando una figura del tamaño de María Becerra sale a abrazarlo públicamente desde la admiración pura, en una semana tan complicada como esa, el gesto pesa de una manera distinta. No es solo fanatismo de cantante, es cariño humano hacia alguien que por debajo de la coraza imbatible del crack también la estaba pasando difícil como hijo y como persona. Volvamos un momento a la cancha porque la verdadera dimensión de lo que celebraba Becerra merece que la desarmemos con calma, pieza por pieza. Esos 3 goles no fueron 3 goles iguales, ni mucho menos, y vale la pena contarlos exactamente como ocurrieron. El primero, en el minuto 17, fue ese zurdazo lejano que mencionábamos, potencia bruta directa al ángulo, imposible para el arquero, el gol que lo hizo llorar frente a todos. El segundo, cerca de la hora de juego, fue puro instinto de área. McAllister remató de lejos, el arquero no pudo retener la pelota y dio un rebote, y ahí apareció Messi, de puro oportunista, empujándola de primera con la derecha. Nada de definición elegante ni de jugada de laboratorio, olfato, anticipación y estar parado en el lugar exacto en el momento exacto, esa virtud de los goleadores natos. Y el tercero, en el minuto 76, ese sí fue el gol del cirujano, una definición colocada y suave desde el borde del área, pegadita al palo, al rincón de abajo, donde el arquero no llega ni estirándose. 3 goles, 3 maneras absolutamente distintas de hacerlos. Potencia, olfato y precisión quirúrgica en una misma noche, a los 38 años de edad. Eso era lo que Becerra festejaba sin poder contenerse, y para que dimensiones del todo lo que la cantante estaba celebrando, agárrate fuerte con el resto de las marcas que dejó esa jornada. Ese partido fue el número 200 de Messi con la camiseta de la selección argentina, una cifra de locos. Se convirtió en el primer jugador de toda la historia del fútbol en disputar 6 mundiales distintos, algo que ni Pelé, ni Maradona, ni nadie había logrado jamás. Marcó en su 5ª edición diferente de la Copa del Mundo y en su 5º partido mundialista consecutivo con gol. Y hay una coincidencia que directamente pone la piel de gallina. Ese hat-trick cayó exactamente 20 años al día después de su primer gol en un mundial allá por el lejano 2006 contra Serbia y Montenegro. 20 años justo separando al pibe imberbe que debutaba con la celeste y blanca del hombre maduro que ahora igualaba al máximo goleador de la historia. Cuando el técnico lo sacó cerca del final del partido, el estadio entero se puso de pie para ovacionarlo, rival incluido. Por todo eso, una artista argentina en España no podía contener la emoción frente a las cámaras. Estaba presenciando en tiempo real a un compatriota cerrando un círculo perfecto de 2 décadas enteras. Y María no fue ni por asomo la única que se rindió a los pies de Messi esa noche. Ojo con eso, esa misma jornada, Erling Haaland, que venía de hacer un doblete con Noruega en su propio debut mundialista, agarró Snapchat y subió una selfie acompañada de apenas 2 palabras: Messi está loco, y un emoji de corona al lado, el delantero del momento, el goleador que media prensa señala como el futuro del fútbol, coronando al rey desde la pantalla de su teléfono sin que nadie se lo pidiera. Ronaldo Nazario, el brasileño, el fenómeno original, ese que con sus 15 goles mundialistas quedó incluso un escalón por detrás de lo que Messi acababa de conseguir, pidió públicamente que el mundo del fútbol acepte de una buena vez que Leo es el mejor de la historia y que merece de sobra el récord de goleo.
Y Lionel Scaloni, su propio entrenador, lo resumió sin vueltas y sin medias tintas: será el mejor de la historia por siempre, y va a ser muy difícil que alguien lo supere algún día. La reacción de Becerra entonces no fue para nada una excentricidad de cantante emocionada. Fue exactamente la misma emoción que sentían desde Haaland hasta un técnico campeón del mundo. La diferencia es que ella la gritó con acento argentino, y nada menos que en el living del rival. ¿Y sabes cuál es el detalle más lindo de toda esta historia? Que el propio Messi, fiel a su estilo de siempre, le bajó el precio al récord con una naturalidad pasmosa. Cuando le preguntaron por haber igualado a Klose, no sacó pecho ni se puso ninguna corona. Dijo simplemente que es un honor estar al lado de Klose y de Ronaldo, pero que al final son estadísticas y nada más. Pensá en el contraste. Mientras medio planeta enloquecía, mientras Becerra gritaba "qué cosa de locos" en plena televisión española, y Haaland lo coronaba desde Noruega, y un fenómeno brasileño pedía que lo reconozcan como el mejor de todos los tiempos, el protagonista absoluto de toda esa locura restaba importancia con una tranquilidad de monje. Y eso, de alguna manera muy profunda, conecta directamente con el Messi que enamora a María, el del vídeo de la pandereta, el tipo simple que solo quería comer una molleja en paz, el más grande de la historia del fútbol, comportándose como si no fuera nada del otro mundo. Ahora sí, te pago la curiosidad que te prometí al principio del video, ese detalle de la entrevista que casi nadie notó pero que lo cambia todo. Fíjate bien en el orden exacto de lo que dijo Becerra cuando le preguntaron por Messi. No arrancó hablando de los 3 goles, no empezó por el récord histórico, no salió primero con la grandeza deportiva ni con las estadísticas. Lo primero que le brotó, lo que le salió directo del alma sin pensarlo, fue el recuerdo del video del restaurante. El momento más humano, más tonto, más tierno de todos. Recién después, casi como obligada por el contexto inevitable del mundial, mencionó el hat-trick y la marca histórica. ¿Te das cuenta de lo que ese orden revela? Que para ella, igual que para tantísimos hinchas alrededor del mundo, a Messi no se lo quiere por lo que gana ni por lo que rompe, se lo quiere por lo que es como persona. Los récords son apenas la excusa, el titular del diario. El cariño verdadero, el de fondo, está escondido en esos pequeños gestos cotidianos donde el ídolo intocable se vuelve, de golpe, uno más de nosotros. Ese fue, sin que nadie lo dijera en voz alta ni lo subrayara, el mensaje más profundo de toda la charla. Y mientras toda esta historia se viralizaba por el mundo, el mundial seguía rodando para Argentina sin esperar a nadie. El siguiente desafío era nada menos que contra Austria, el lunes 22 de junio en Dallas, con la chance concreta de asegurar el pase a la siguiente ronda y con Messi persiguiendo ese único gol que lo dejaría completamente solo en la cima de la historia, por encima de Klose, por encima de todos. Y curiosamente, hasta el propio arquero austríaco, Alexander Schlager, había dejado una declaración que daba muchísimo que hablar cuando le preguntaron qué sentía al enfrentar al 10. Confesó con total honestidad que él en realidad era más del tipo de Cristiano Ronaldo, pero aclaró enseguida, casi pidiendo perdón, que sería poco respetuoso decir cualquier cosa en contra de Messi, porque es un jugador con una presencia increíble dentro de la cancha y con tantos años de actuaciones brillantes encima que no quedaba otra que rendirle respeto. Fíjate qué interesante, hasta los que confiesan preferir a otro terminan inclinando la cabeza ante lo que Messi representa para el fútbol, exactamente igual que terminó haciendo todo un estudio de televisión española frente a la pasión arrolladora de María Becerra. Así que esa es la historia completa de lo que dijo María Becerra sobre Messi y de por qué su respuesta terminó sorprendiendo a tanta gente. No sorprendió por elogiarlo, eso era lo esperable, sorprendió por la forma en que lo hizo. El desparpajo enorme de defender a la selección argentina en plena cara del rival sin achicarse ni un segundo. La ternura de elegir el video más humano y tonto por encima de todos los récords del mundo. Y esa honestidad de hincha de barrio que conecta de inmediato con cualquiera que alguna vez se emocionó hasta los huesos con el 10. En una semana cargadísima para Messi, dentro y fuera de la cancha, una artista argentina parada en territorio español le recordó al mundo entero una verdad simple pero enorme. A los más grandes de la historia no se los quiere solamente por sus números fríos, sino por todo lo que son capaces de hacernos sentir. Ahora te toca a vos que llegaste hasta acá. ¿Cuál es tu video favorito de Messi fuera de la cancha? Ese momento humano que más te hizo reír o emocionar a lo largo de los años. Déjamelo escrito ahí abajo en los comentarios, que de verdad quiero leerlos todos, uno por uno. Y si te gustó cómo te conté esta historia, regálame un like, compartila con ese amigo con el que siempre hablas de Messi y suscríbete al canal para más historias de este mundial que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque en este torneo, cada día que pasa, el 10 nos sigue regalando razones de sobra para no despegarnos ni un segundo de la pantalla.